Un cordial saludo. En nombre del Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, les doy la bienvenida a esta charla. Nos acompaña un colega, miembro del gremio, quien será el conferencista esta noche y a quien agradezco por su tiempo y colaboración. Ok, gracias, buenos días. Vamos a hablar de este tema, que es un tema bastante interesante y también complejo, eh, y que se pone normalmente de moda en estos eventos como los que estamos justamente viviendo el día de hoy. Entonces, el tema de la capacitación es protección respiratoria para partículas biológicas, ¿sí? Eh, Habría que hablar mucho de los riesgos respiratorios. Hay que entender que este concepto de la protección respiratoria viene de la industria, es decir, de los riesgos ocupacionales. Y una introducción así muy rápida de todo lo que nosotros podemos encontrar como contaminantes en la industria se clasifican básicamente en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las partículas, y por otro lado tenemos las moléculas, ¿sí? Las partículas, a su vez, se clasifican en tres categorías, que son polvos, neblinas y humos, y las moléculas, a su vez, en gases y vapores. No vamos a hablar mucho de este tipo de clasificación porque no viene al caso, pero les pido que por favor le tomen atención a que un riesgo respiratorio en la industria es lo que se conoce como partículas o material particulado. ¿Por qué es esto? Porque cuando hay un riesgo respiratorio asociado a, digamos, este tipo de enfermedades, como por ejemplo esta famosa COVID-19, como se le ha bautizado a la enfermedad, una de las vías de contagio es las gotitas, las pequeñas gotitas de saliva que se generan cuando una persona habla, tose o estornuda. Entonces, desde el punto de vista físico, se puede decir que este riesgo, llamémosle riesgo de partículas biológicas, cae en la categoría de riesgos de partículas. Eso pónganle mucha atención porque después lo vamos a entender qué utilidad tiene esto, ¿sí? Ok, generalmente cuando tenemos riesgos respiratorios, no solamente ahora, sino siempre, se habla de dos términos. ¿Sí? Por un lado se habla de la mascarilla y por otro lado se habla del respirador, que no es lo mismo. Y a veces inclusive el respirador se lo confunde con la máquina de ventilación artificial, que obviamente no tiene nada que ver. En todo caso, en protección respiratoria, lo que las personas que estamos trabajando en este medio le llamamos respirador al equipo de protección respiratoria, justamente para diferenciarle de la mascarilla, ¿sí? ¿Qué es una mascarilla? Y normalmente se habla de mascarillas quirúrgicas. Es un dispositivo que ayuda a que la persona no exhale, digamos, partículas grandes de su aliento, de su saliva, cuando, por ejemplo, tose, estornuda o simplemente habla, ¿sí? En algunos casos, la mascarilla quirúrgica puede ayudar a reducir la contaminación del ambiente de las gotas de saliva del propio usuario. No es un equipo de protección respiratoria, no está diseñada ni tiene ni se le hacen pruebas para evitar la inhalación de contaminantes en el aire. Una de las principales razones es que no está diseñada para ser un sello hermético al rostro del usuario, y en algunos países existen ciertas regulaciones para justamente buscar que cumplan ciertos requisitos establecidos en normas, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de mascarillas que son las que normalmente uno puede ver, por ejemplo, de este tipo en el sector médico. Estamos viendo muchos de estos tipos de mascarillas que seguramente se están fabricando a nivel local, también se están importando, o unas que tienen, digamos, esta forma que nosotros le llamamos como de copa, ¿sí? Que más o menos se parecen a los respiradores descartables. Pero en todo caso, la principal diferencia con un respirador certificado, como nosotros lo llamamos, es que no hacen sello a la cara, porque normalmente esta parte de la nariz, la parte lateral, no está diseñada para hacer un sello completo. No tenemos ninguna información con respecto al producto en el equipo como tal. Y adicionalmente, pues
no, el material no necesariamente filtra algún contaminante, ¿sí? Por otro lado, tenemos los respiradores en general, que es un dispositivo diseñado para proveer protección respiratoria. En el caso de los respiradores, cumplen requisitos establecidos en normas. Una norma muy conocida, sobre todo en esta parte del mundo, es la norma 42FR84. 42FR84 es el código de la norma. Es una norma que está establecida o que está formulada por el NIOSH, que es el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, y obviamente hay en varios países diferentes normas. En Ecuador tenemos el reglamento técnico del INEN, el número 181, a más de la norma ecuatoriana de protección respiratoria, que en términos generales podríamos decir que adopta la norma 42FR84 de Estados Unidos, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos de respiradores. Sí, tenemos los respiradores de media cara, sí, que se llaman de media cara porque cubren la mitad de la cara y pueden ser desechables o descartables o pueden ser reutilizables. Y tenemos también los respiradores de cara completa porque cubren la totalidad de la cara. Existen otros tipos de respiradores, pero que en realidad ahorita no viene al caso, pero probablemente son los tres que generalmente vamos a ver con mayor frecuencia, tanto en la industria en situaciones normales como ahora, por ejemplo, en instituciones de cuidado médico, ¿sí? En el caso de los respiradores descartables, el filtro que retiene los contaminantes es el mismo equipo, es decir, todo el material del respirador está hecho con una composición y con una construcción para retener ahí los diferentes tipos de contaminantes. En el caso de los reusables, tenemos filtros intercambiables, ¿no? Diferentes tipos de filtros, ¿sí? Como los que están aquí puestos, que son simplemente ejemplos de lo que uno puede usar en los respiradores reusables. Estos filtros intercambiables van a depender del contaminante y cualquier equipo de protección respiratoria se selecciona en función del contaminante, que era lo primero que les había comentado al iniciar la charla, ¿sí? Ahora bien, dentro de los respiradores existen los respiradores para partículas, ¿sí? Los respiradores para partículas, que pueden ser desechables o pueden ser descartables, ofrecen protección respiratoria para partículas suspendidas en el aire, ¿sí? El elemento filtrante está compuesto de un material, la composición se conoce técnicamente como un no tejido. Se utilizan fibras sintéticas, la más usada es el polipropileno, y se debe cumplir los requisitos establecidos en las normas que mencioné hace un momento, ¿sí? Para aerosoles biológicos, que serían las gotitas de fluidos corporales que pueden generar una persona contagiada, a menudo se recomiendan los respiradores que atrapan partículas, porque justamente desde el punto de vista físico esa partícula se comporta como cualquier otra partícula y por lo tanto los respiradores van a ser efectivos para retener este contaminante, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de respiradores descartables para partículas. Si bien existen respiradores reusables que tienen filtros para partículas, normalmente los más usados, sobre todo en el sector médico, van a ser los descartables, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Por ejemplo, 3 casos en donde si ustedes comparan con las fotografías de la otra diapositiva, van a ver que primero tienen la forma para lograr un sello hermético a la cara. Segundo, normalmente tienen 2 bandas elásticas que ayudan a que el ajuste sea, valga la redundancia, ajustado a la cara, a diferencia de las mascarillas, que es un ajuste que podríamos llamarlo flojo, que suena contradictorio, pero justamente así se analizan estos temas. Y aquí ustedes ven información, ¿sí? Información que básicamente nos dice el tipo de respirador, nos habla del código de aprobación por el Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, algunas limitaciones de uso, etcétera, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos, obviamente hay muchos más. También hay respiradores para partículas con filtros intercambiables que obviamente eso hay que
seleccionarlos y estudiarlos en función de justamente los contaminantes, ¿sí? Ahora bien, nosotros hemos visto que se han vuelto muy populares, sí, los respiradores que se llaman N95, también le llaman las mascarillas N95. Entonces, ¿qué significa el N95? El N95 es una de 9 categorías de filtros para partículas establecidos en la norma 42 FR 84 del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, el NIOSH, ¿sí? Que establece 2 criterios para los filtros de partículas. Por un lado está la eficiencia de filtración, es decir, cuántas partículas retiene o qué porcentaje se retiene, y por otro lado está una característica que es la resistencia a partículas aceitosas. Esto de las partículas aceitosas es porque se ha demostrado que las sustancias aceitosas pueden afectar la eficiencia de los filtros para partículas. Entonces se han, digamos, establecido 3 categorías con relación al tema de las partículas aceitosas y 3 niveles de eficiencia de retención de partículas, ¿sí? ¿Cómo se llama o cómo se ha nombrado la eficiencia? Con 3 números, 95, 99 y 100, que significa el porcentaje, excepto en que en el 100 no es 100%, sino es 99.97%. Y en el caso de la resistencia a aceite, se habla de la categoría o el tipo N o la categoría de filtro N, que significa no resistente a gotitas de aceite, la categoría R, que significa resistente a partículas de aceite durante un tiempo de 8 horas, ¿sí? Y la categoría P, que significa resistente a gotitas de aceite para más de esas 8 horas hasta unas 40 horas de uso, ¿sí? Entonces se forman las diferentes categorías de todas las combinaciones posibles entre los números 95, 99 y 100 y las letras N, R y P. Entonces, el N95 es la primera categoría o el primer nivel, que significa que no resiste a partículas aceitosas y que tiene una eficiencia de retención de partículas del 95%. Por supuesto, todos los fabricantes tienen muchas de estas categorías. Hay fabricantes que tienen las 9 categorías disponibles, pero la más conocida, la más común, donde se utiliza la norma de Estados Unidos es la N95, ¿sí? Eh, ¿Cómo se selecciona uno de estos 9 filtros? En realidad eso está en las normativas, pero para el tipo de partícula biológica de la que estamos hablando ahora, basta con un N95. ¿Se podría usar cualquiera de los otros 8? Por supuesto que sí, porque se considera que las otras categorías son superiores, ya sea porque tienen más eficiencia de retención de partículas o porque, digamos, resisten más el tema de las partículas aceitosas, ¿sí? Ok, ¿es necesario usar respiradores N95 para riesgos de partículas biológicas? Aquí es importante entender esto. Los organismos como el CDC o los CDC de Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud no recomiendan el uso de respiradores para el público en general, porque hay varios aspectos de la protección respiratoria que probablemente no aplican al público en general y por lo tanto podrían causar más problemas de los que pretenden resolver, pero sí son obligatorios para el personal médico que está expuesto o que tenga contacto con personas sospechosas y o contagiadas con algunas enfermedades como la COVID-19. ¿Sí? Entonces es importante entender esto porque lamentablemente el pánico que se generó a propósito de esta pandemia ha hecho que todas las personas se lancen a buscar los respiradores N95, agotando los inventarios y dejando en serios problemas a los trabajadores de la industria que siempre los usan y siempre los necesitan y por supuesto al personal médico que sí requiere el uso obligatorio de estos equipos. ¿Qué se debe usar hablando de las personas comunes y corrientes con respecto a prevenir esta enfermedad? Es todo lo que ya sabemos, ¿no? El distanciamiento social, el aislamiento, la higiene y en algunos casos, si es que se conoce que uno va a estar en contacto o va a estar expuesto a la enfermedad, por supuesto sí sería necesario el uso de un
respirador N95 o superior. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta para cuando se usa estos respiradores en caso de riesgos de partículas biológicas? ¿Sí? El uso de un respirador, y esto es en general, no aplica solo a las partículas biológicas, sino en general a cualquier riesgo respiratorio, debe ser parte de un programa de protección respiratoria que tiene varios componentes que por supuesto ahora no tenemos el tiempo para analizarlos, pero básicamente yo rescato tres, ¿sí? Primero, el procedimiento de selección del equipo, que por ahí veía una pregunta en el canal que nos decían que si el respirador descartable tipo N95 protege al usuario en aplicaciones de plaguicidas, hay que ver en realidad cuáles son las características de ese plaguicida para ver si efectivamente el N95 es el más adecuado. No podríamos decirlo sin conocer más información. Entonces debe haber un procedimiento para seleccionar el equipo. El otro elemento que yo rescato es la capacitación al usuario. El usuario tiene que usarlo bien y obviamente eso se logra con un programa de protección respiratoria, no solamente entregando el respirador al usuario. Y algo que se hace poco, sobre todo en nuestro medio, y que obviamente eso está mal, es hacer pruebas de ajuste de que la persona pueda, sea capaz de hacer un ajuste o un sello facial del respirador a la cara, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, una secuencia de un modelo de un respirador N95 con los pasos que se deben seguir para garantizar que haya un correcto uso, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pruebas de ajuste? ¿Sí? Hay dos tipos de pruebas de ajuste, la prueba cualitativa y la prueba cuantitativa, que son pruebas que nos ayudan a definir de manera objetiva si la persona puede o no puede hacer un sello del respirador a su cara. La prueba cualitativa es utilizando un aerosol de una sustancia que tiene un sabor, es decir, la persona pasa o no pasa la prueba, o la prueba cuantitativa es colocar una sonda que va conectada a un instrumento que mide la concentración de material particulado dentro del equipo de protección respiratoria, ¿sí? Si no se hace esto, el programa de protección respiratoria no va a ser efectivo. Y, por ejemplo, esta es una de las causas por las cuales no se recomienda para el público en general, porque no podríamos hacer pruebas de ajuste para todas las personas que quieren usar un respirador en la calle. Otras clasificaciones de respiradores para partículas, ahí tenemos algunas normas, porque la norma de Estados Unidos no es la única. Tenemos, por ejemplo, norma europea, tenemos la norma de China, tenemos una norma de Australia y de Nueva Zelanda, tenemos una norma coreana y una norma japonesa, entre otras, sí, que de todas maneras consideramos que estas son las 6 más conocidas. Entonces, en cada una de estas normativas existe una categoría de filtro para partículas que se podría decir que es equivalente, no exactamente porque las normas no son exactamente iguales, pero podríamos decir que es equivalente al N95, ¿sí? Como por ejemplo la FFP2 de Europa o las famosas KN95 que actualmente se las ven también mucho en el mercado, justamente por la escasez de los N95 o de los FFP2, ¿sí? De todas maneras, aquí lo importante es verificar que el equipo de protección respiratoria cumpla y tenga la documentación respectiva de que efectivamente cubre los requerimientos de estas normas y desde el punto de vista de la protección respiratoria podríamos decir que la persona va a estar igual de protegida, ya sea que usa un N95, ya sea que usa un FFP2, un KN95, etcétera, ¿sí? La diferencia entre la N95 y la KN95, mirando una de las preguntas en el canal, hay varias diferencias que de alguna manera no son sustanciales para el tipo de riesgo al que queremos proteger al personal médico. Ustedes ven acá que el desempeño del material filtrante está justamente en el mismo nivel, 95%. Se usa una sustancia de prueba que es cloruro de sodio y el flujo de aire al que se prueban es el mismo. Entonces podríamos decir que son bastante parecidas. Obviamente tienen otras diferencias, pero que seguramente van a depender mucho de las normas que se acepten. Yo les doy un ejemplo. En Ecuador, el reglamento técnico del INEN acepta solamente
los respiradores aprobados por el NIOSH y los respiradores aprobados por la normativa europea. Estrictamente en el reglamento no dice nada de las otras normas. Seguramente esto es algo que tal vez el INEN y el MIPRO seguramente van a cambiar. De hecho, ahora hay digamos, hicieron un levantamiento de estos requisitos para que los diferentes comercializadores puedan importar estos diferentes filtros que ahora pues van a ayudar seguramente al combate de la pandemia, ¿sí? Finalmente, digamos, lo que hay que tomar como consideración adicional es que el respirador es solamente uno de los aspectos a considerar. Hay otros factores, por ejemplo, la protección visual, la protección corporal, el uso de otras sustancias que, por ejemplo, se usan para desinfección. Es decir, hay un sinnúmero de características adicionales que se deben tomar en cuenta. Los respiradores no se pueden compartir, ¿sí? Porque es obvio, si una persona tiene algún problema de salud, alguna alergia, es contraindicado compartir un equipo de protección personal, que como su nombre lo indica, es personal, es decir, es de uso de solo ese usuario para quien se lo seleccionó, ¿sí? Los respiradores descartables, así como los filtros de respiradores reutilizables, no se pueden lavar, no se pueden sanitizar, no se pueden desinfectar, tampoco se pueden esterilizar. Y esa es la recomendación de los fabricantes. A propósito de las emergencias, en el sector médico se están investigando maneras para poder, por ejemplo, esterilizar sobre todo los respiradores descartables. Por ahí tenemos algunos datos que son prometedores, pero todavía no hay nada concluyente. Y los fabricantes lo que afirman es que no se pueden desinfectar, esterilizar, peor lavar o sanitizar. Y otra pregunta que normalmente también nos hacen es que los respiradores no están diseñados para niños, ¿sí? Porque justamente deben ser parte de un programa de protección respiratoria en donde hay que capacitar al usuario, el tamaño de los respiradores no necesariamente es el tamaño ideal para niños, en fin. ¿Qué hacer con un niño? En realidad al niño hay que no exponerle y tomar obviamente las precauciones que todos sabemos, ¿sí? Les agradezco por el tiempo, ahí está mi correo electrónico, me pueden contactar en caso de que tengan algunas preguntas. Me parece que las dos que han hecho en el canal se han contestado. No sé si de pronto en el chat tenemos alguna otra pregunta. Gracias, Alberto, muy gentil por esa exposición muy clara, muy técnica y que creo que solventa muchas de las inquietudes que tienen los ciudadanos en este momento de qué debo usar y cuándo debo usar. En efecto, en el chat lo que teníamos es las diferencias entre N95 y KN95 y el asunto sobre las N95 sobre aplicaciones o no para protección de plaguicidas. Por el momento no hay más preguntas. Adelante, si es que existieran. Es el momento de preguntar a la persona que mejor conoce sobre esto de aquí. Tal vez en ello hemos visto, y quisiera tu opinión, sobre muchas mascarillas que probablemente, aunque tienen escrito N95, KN95 en la mascarilla, nos queda la duda si cumplen o no el estándar, si en realidad tendrán una certificación válida o no. Y agradecería si nos puedes compartir cuál es la experiencia y cuáles son los sitios donde mejor puedo asegurarme si efectivamente esa certificación es lo que dice ser. Está vigente, si es que fue emitida por una entidad que tiene la capacidad normativa para decirme que cumple o no, y cuáles son los sitios donde podría identificar las principales alteraciones y, sí, alteraciones de documentos. Existen artículos, recuerdo que me pasaste un link sobre un artículo que denotaba las falsificaciones que también se están dando, así que a ver si nos ilustras un poco por allí para que los amigos conozcan. Claro, muchas gracias. Vamos contestando todas las inquietudes. La primera es, cuando uno dice qué es esto del N95, es una certificación, se le conoce más como aprobación. ¿Cómo funciona? El Instituto de Salud Ocupacional de Estados Unidos aprueba los respiradores, es decir, cualquier fabricante que quiera
comercializar respiradores N95, sigue un procedimiento con el instituto y obviamente logra la aprobación. Lo bueno es que esa aprobación viene incluso impresa en los descartables, vienen las cartillas dentro de las cajas, y si es que de todas maneras uno tiene alguna duda, uno puede acudir a la página web del NIOSH, que les voy a dejar acá en el chat más adelante cuando ya se terminen las preguntas. Es donde uno puede ingresar y buscar por el modelo, por el fabricante, por la marca, a ver si es que efectivamente tiene o no tiene la certificación N95. Es muy importante esto porque a veces se confunde y se piensa que N95 es un modelo, se piensa que es una marca. Tenemos fabricantes en todos los países en realidad que sacan productos como decir mascarilla tipo N95. En realidad esto es bien, bien delicado y es importante entender la certificación que se tiene, y lo que yo siempre digo es hay que buscar la documentación respectiva. Es muy fácil en el caso de Estados Unidos, para las otras normas es un poco más difícil, sobre todo porque acá no se habían comercializado tanto más que los respiradores hechos en Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier equipo de cualquier marca, de cualquier fabricante, sea que sea fabricado localmente, que sea que fuera fabricado en otro país, es bastante fácil, al menos saber si tienen la certificación del NIOSH como N95, ¿sí? Eso con respecto a la pregunta. Es por supuesto también preocupante como también hay mucha falsificación, hay mucho engaño, muchas estafas, sobre todo en redes sociales, cuando de alguna manera se ofrecen productos que seguramente están agotados y por ahí alguien dice yo tengo suministro ilimitado de las mascarillas N95, o hay personas que dicen yo voy a importar este producto y lo voy a traer. Yo siempre digo tengan cuidado pidiendo la documentación al respecto para que justamente eso no nos cause problemas. ¿Qué pasa con las mascarillas? Que de alguna manera acá me están también preguntando con las cubrebocas, ¿no? Es decir, el cubreboca es un nivel para evitar que la persona probablemente infectada, que obviamente no sabemos porque no hemos podido hacer las pruebas a toda la población, justamente contamine, digamos, con las gotas más grandes del aliento, de la tos o el estornudo, un medio ambiente. Entonces, para eso probablemente sí tienen su nivel de efectividad, pero sin descuidar lo otro, ¿no? El distanciamiento social. El problema de esas mascarillas es que pueden causar esa sensación de falsa seguridad de que estamos protegidos, y en realidad eso no es correcto porque no tienen esa certificación del filtro. De pronto sí, con eso tal vez no podemos contaminar con las gotas más grandes de saliva, pero si estamos muy cerca, las gotitas son tan pequeñas que normalmente estos tejidos no tienen una eficiencia de retención de material particulado como la que tienen los respiradores, ¿sí? Entonces, en mi criterio, eh, podría sí efectivamente causar confusión, porque la persona piensa que el cubrebocas, nosotros le llamamos cubrebocas, ofrece protección respiratoria, y no, en realidad para que un equipo ofrezca protección respiratoria debe cumplir una normativa, y la vigente es al menos en Ecuador, la del reglamento técnico del INEN, que obviamente acepta la aprobación del NIOSH. Eh, Me decían si es que hemos escuchado filtros con el uso de nanopartículas de plata o cobre. En realidad no, probablemente eso sea tal vez más para otro tipo de contaminantes. Eh, la promoción de mascarillas lavables y reutilizables, nos preguntan, efectivamente eso es pensando en el cubrebocas para no contaminar el medio ambiente con la saliva, pero ojo, siempre y cuando mantengamos el distanciamiento social. Entonces, en mi criterio, yo creo que podría causar más bien cierta confusión. Lo clave es que estemos seguros que eso no ofrece protección respiratoria. Ahora, ¿cuándo necesitamos protección respiratoria? Cuando estamos en contacto con una persona contagiada. Y generalmente a quien le pasa eso es a las personas que están en las instituciones de cuidado médico, ¿sí? Para niños no existe recomendación, no están diseñadas, no tienen el tamaño, uno tiene que hacer el ajuste, uno tiene que hacer capacitación. Estos equipos son diseñados para trabajadores en la industria, expuestos a riesgos ocupacionales, y por supuesto no esperamos que los niños estén en esa situación. Entonces, para protección respiratoria, lo más efectivo es
que el niño no se exponga y por eso estamos de acuerdo con la medida de aislamiento social que ya se ha dispuesto en el COE, tanto nacional como local, se ha dispuesto que las clases no se reanuden y se terminen de manera virtual. Eh, Creo que nada más, no sé, Osvaldo, si se quedó algún tema de los que tú me dijiste. Gracias, gracias Alberto. No, en realidad estaría cubierto todo lo que han pasado los amigos por el chat, así que creo que ha sido muy ilustrativa la charla, agradeciéndote Alberto por toda esa colaboración, agradeciéndoles a todos quienes nos han acompañado y simplemente decirles que desde aquí, desde el Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, estamos para servirles, para apoyar a la sociedad ecuatoriana desde nuestro campo de acción. Gracias a nuestro panelista por su tiempo y colaboración. Excelente charla. Gracias por contarnos su experiencia y compartir ese conocimiento con todos quienes estamos aquí presentes. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Recuerden, el Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha está aquí para apoyar a todo el país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube aquí.